Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Yo soy el pastor Ángel Cucho y tengo la dicha de poder llevarles la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a hablar de lo que es ser testigos de Cristo. Nosotros como creyentes estamos llamados a ser testigos de Cristo. Le invito a que pueda abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 1 versículo 29. Filipenses capítulo 1 versículo 29. Búsquenlo para que ustedes mismos constaten que estamos leyendo la palabra de Dios y que no es mi palabra, es la palabra de Dios. Si a alguien le molesta un poco lo que está oyendo de lo que se está hablando, déjame decirle que es la palabra de Dios y es molestarse con Dios mismo. Bueno, ya cada uno tendría que arreglar cuentas con el Señor, pero déjame decirle de que Dios lo que nos ha dejado en su palabra es todo lo que tenemos que obedecer para que nos vaya bien y para poder heredar el reino de los cielos. Así que sometámonos al Señor. Vamos a recibir la palabra del Señor. Entonces, Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice así la palabra del Señor: a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Vamos ahora, ¿qué les parece? Dios bendito, Rey de gloria y majestad, tú eres santo, 3 veces santo eres tú. Te alabo, te exalto, Señor. Padre Santo, te reconozco como el Señor de mi vida. Padre bendito, aleluya. Gracias por el privilegio que me das de compartir esta tu palabra. Te pido, Señor, que llegue a cada oyente, a cada uno que nos ve, Señor, a través de esta transmisión, a todos aquellos que le lleguen esta transmisión, Padre Santo, que pueda tu palabra hablar a sus vidas, a sus corazones, bendito Dios, aleluya. Padre Santo, y que podamos, Señor, entender lo que tú nos hablas de lo que es necesario hacer para ser discípulo tuyo, lo que es necesario hacer para ser un testigo tuyo, un testigo de Cristo. Bendito Señor, dispón nuestros corazones, dispón nuestras mentes, toda nuestra vida esté rendida delante de ti, precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, tú tienes el control, Padre. Ahora sea tu Espíritu Santo obrando y gobernando como tú quieres. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Damos gloria al Señor. Si usted puede compartir esta transmisión a algún familiar, a algún amigo, bien haría, porque no hay nada mejor que escuchar el mensaje de Dios, que es para bendición de todo aquel que lo recibe. A todo aquel que recibe a Dios en su corazón, pues tiene una vida diferente, transformada, bendecida. No hay nada mejor que eso. Muy bien, entonces compártanlo. Es una bendición para el que lo pueda recibir. Bien, testigos de Jesucristo. Déjame comenzar hablando de una situación en la cual puede suceder en cualquier momento o ha sucedido en cualquier momento en nuestros días. Por ejemplo, una persona en un juicio es llamada a testificar contra alguien. Puede ser quizás aquí en una de las cárceles de San Juan de Lurigancho, puede ser en otras cárceles a nivel del país o en otros países, no lo sé, pero es algo común esto. Es llamado a testificar según lo que ha visto, para que se pueda sustentar la acusación que se le da a esa persona, a esa otra persona que obró mal. Entonces, llega el momento del juicio y esta persona no dice lo mismo, cambia su versión, no habla en contra de esta persona, sino cambia y deja sin efecto o sin ayuda para que se le pueda acusar a esta otra persona. Cambió su versión, cambió la verdad. ¿Por qué puede ser? No sé, puede ser por miedo, puede ser por chantaje, puede ser porque le pagaron algo para que se silencie,
pero no testificó según la verdad, ¿no? ¿Hay esos casos en la actualidad? Sí, lamentablemente, porque si no, no habría tantas situaciones injustas que se siguen dando, y es penoso. Por el contrario, déjeme decirle que en diferentes lugares como en África, en varios países de África e inclusive países de Asia, muchos están siendo afectados, amedrentados, encarcelados, amenazados y hasta muertos. ¿Quiénes son estos? Cristianos que están siendo afectados de esta manera. ¿Por quiénes? Generalmente por personas o grupos musulmanes extremistas. Por parte de ellos están siendo afectados y está llevándolo inclusive hasta la muerte. Pero para destacar esta situación, quizás para sorpresa de muchos, ellos no niegan lo que son. Ellos no niegan su fe. Ellos siguen diciendo: yo soy discípulo de Jesucristo. Yo estoy en el camino del cristianismo. Yo estoy en el camino de una fe verdadera en Cristo. Y aceptan lo que conlleva eso, quizás ser golpeados, quizás ser marginados, hasta quizás llegar a la cárcel, inclusive ser muertos. Pero ellos no cambiaron la verdad. Ellos siguieron firmes hasta el final. Ellos llevaron hasta el precio de la misma muerte el ser fieles testigos ¿de qué? De Jesucristo. Gloria al Señor. Tremendo ejemplo que nos dejan estos hermanos en Cristo que actualmente y no hace mucho también están padeciendo estas cosas, ¿no? Hay un libro, el libro de los mártires, y ahí se habla de los últimos momentos de padecimiento que los cristianos, los apóstoles, los evangelistas, los discípulos de Cristo, de la primera iglesia que Cristo formó, levantó a través de su Espíritu Santo, principalmente los apóstoles, ahí están. En este libro se narra cómo fue sus padecimientos finales, pero siguieron adelante, ¿no? Habla, por ejemplo, de un Pedro que fue crucificado y que no quiso ser crucificado de la misma manera que el Señor Jesucristo, sino él dijo: no, a mí hágame de diferente manera, crucifiquen de diferente manera, porque yo no soy digno de morir igual que mi Señor. Que él lo crucificaron, según se dice, lo crucificaron boca abajo, al revés. Bien, tremendo, ¿no? Un tremendo ejemplo también de ellos. Y quiero puntualizar en uno de estos servidores del Señor, que fue fiel dentro de las persecuciones que se levantaron contra los cristianos. Policarpo, que fue obispo de Esmirna. Policarpo fue discipulado por uno de los apóstoles y también se le podría decir que fue los primeros padres de la iglesia. También se le podría también incorporar como dentro de los primeros padres de la iglesia. Y él fue prendido y quemado en la plaza del mercado. Él fue condenado a ser quemado en la plaza del mercado. Y el procónsul que era el gobernante en ese entonces, le dijo: jura y te daré libertad. Blasfema contra Cristo, le dijo. Blasfema contra Cristo. ¿Qué respuesta habrá dado Policarpo? ¿Qué respuesta hubiéramos dado nosotros en su caso, no?
Policarpo respondió de esta manera: durante 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal alguno, hablando del Señor Jesucristo. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi Rey que me ha salvado? ¿Cómo voy a blasfemar contra mi Rey que me ha salvado? Y él, hay algunos detalles más que se habla de ese sacrificio de Policarpo. Fue encendido la hoguera. Dice que sucedió algo sobrenatural, que el fuego no le quemaba porque se ardía alrededor de él. Así que lo atravesaron con una espada, y la sangre dice que apagó la hoguera, apagó el fuego. Y de esa manera, a pesar de todo eso, lo quemaron, lo volvieron a prender y lo quemaron vivo, ya después de que ya prácticamente estaba muerto, y solamente sus huesos fueron sepultados. Policarpo, un gran siervo del Señor, que llevó su fidelidad hasta la muerte. ¿Hasta qué precio nosotros estamos llamados a pagar por la causa de Cristo? De eso justamente quiero resaltar cuando estamos hablando de ser testigos de Cristo. Gloria al Señor. Jesucristo es llamado el testigo fiel y verdadero. ¿Quién como Él? No hay nadie, ¿verdad? Él fue el testigo de Dios Padre. Vino y fue obediente hasta la muerte. Según como se le había encargado, Él hizo, y Él llevó fiel en obediencia hasta la cruz. Tanto que estando en la cruz, pronto a entregar su espíritu, dijo: ya todo está completo. Ya no hay nada más que hacer, ya todo está completo, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo es el testigo fiel. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, habla: haya pues, usted también ahí síganos con este texto bíblico, Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 8, vamos a ver. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Qué tremendo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores lo que hizo, ¿no? Versículo 8 dice: mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó. Hasta ahí no me vamos a dejar, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo es un ejemplo completo de cómo debemos testificar y a qué precio. Él se despojó de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé lo que tú seas, pero estamos llamados a despojarnos inclusive, con tal de ser fiel al Señor Jesucristo. Con tal de ser fiel. Dice que el Señor Jesucristo, siendo aún en forma de hombre, inclusive se humilló. No olvidemos que el morir en la cruz era la muerte más con mayor vergüenza que puede uno haber pasado. ¿Por qué? Porque la peor persona era condenada a ser crucificado. Era la peor muerte que pudiera haber en esos tiempos. Y el Señor Jesucristo fue muerto de esa manera. Siendo hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. Nunca dijo: ya no,
Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de Señores, yo soy el que sustenta todo. No dijo, sino fue fiel. Como oveja al matadero. No protestó nada, ¿verdad? Fue fiel hasta la muerte. Debemos nosotros tener el mismo sentir, como bien lo dice aquí en el versículo 5. Debemos tener también el mismo procedimiento como el Señor Jesucristo caminó, seguir el mismo ejemplo que Él, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, vamos a hablar también en Hebreos capítulo 12. Le invito a que abra también allí su Biblia. Versículos 2 y 3. Hebreos 12, versículos 2 y 3. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria al Señor, ¿no? Hay estos textos tremendos que nos habla de la obra del Señor, la fidelidad que tuvo en obediencia a Dios Padre. Y este es el ejemplo que nos ha dejado. Poner nuestros ojos en Cristo, poner el gozo. ¿Cuál es el gozo que tenía el Señor Jesucristo? Salvar a muchos. Salvar a muchos. Su amor. Por su amor salvar a muchas personas. ¿Cuál será nuestro gozo? El poder estar allá con Dios, ¿verdad? El poder participar en comunión con nuestro Dios. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra meta. Gloria al Señor. De la misma manera que el Señor Jesucristo no desmayó, de esa misma manera también nosotros no debemos desmayar, debemos seguir hasta el final con las fuerzas que nos queden, porque si nos falta fuerza, ¿quién nos va a dar nuevas fuerzas? El Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo quien nos va a dar nuevas fuerzas. Aleluya. Jesucristo, el testigo fiel. También vamos a citar a Esteban el primer mártir. Ya conocemos detalles de él porque habla en Hechos cómo él fue elegido diácono, cómo él era lleno del Espíritu Santo y también cómo él testificó valientemente contra los judíos, principalmente estaba testificando, y a pesar de que quizás muchos se molestaban, muchos lo confrontaban, él siguió adelante, testificó, y aunque él podía tener riesgos de que le pase cualquier cosa, él siguió adelante. Y bueno, pasó que lo apedrearon. Y él, inclusive en un acto de amor, sucedió de que él dijo: perdónalo por este pecado. No le tomes en cuenta por este pecado. No le tomes en cuenta por este pecado. Así que fue el amor de Dios que está ahí reinando en su vida, en su corazón abundando, que le hizo también desprenderse de esto, de esta manera, del amor del Señor Jesucristo, ¿no? Del amor del Señor Jesucristo. Poder perdonar, qué bueno, ¿no? Es poder perdonar a aquel que te pudo afectar. A pesar de todo, ser fiel y seguir adelante testificando del Señor. Vamos a citar también a Pablo, el apóstol a los gentiles. Pablo fue llamado a servir al Señor. Pablo quería testificar a los judíos porque él sabía que ellos sabían que eran perseguidores de cristianos, ellos sabían que él era fariseo de fariseos, que ha sido muy fiel en cuanto al judaísmo, y él quería testificar a ellos, pero el Señor le dijo: no van a recibir tu testimonio, yo te voy a enviar a los gentiles. Y fue enviado a los gentiles. Y inclusive su conversión nos habla de que Dios es tan misericordioso que puede salvar a cualquiera
en su condición en la que está. Pablo fue un perseguidor de cristianos. Pablo llevó a la cárcel y dio muerte a muchos cristianos. A Esteban mismo él consintió. Gloria al Señor. Él consintió. Entonces ahora Pablo se convierte en uno más que predica la palabra del Señor. En uno más que habla del Señor arriesgando muchas cosas. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16, nos habla de que el Señor tenía un propósito con Pablo y que parte de las cosas que le iba a enseñar era que cuánto era necesario padecer por la causa de Cristo. Muchos, si hablamos de esto, muchos dirán, no, pero yo quiero ser discípulo de Cristo, quiero ser testigo de Cristo, pero sin padecer. Yo no quiero padecer, yo quiero que todo me vaya bien, no quiero sufrir, no quiero pasar estas cosas tan complicadas. Pero déjame decirte que eso no existe. Algunos pueden decir, pero ¿y si me pasa una cosa y yo no sé qué hacer y yo puedo caer en el camino? No va a pasar eso si tú estás confiando en el Señor, porque Él, en lo que no tengas fuerzas, Él te va a dar nuevas fuerzas. En lo que no sepas cómo encontrar la salida, Él te va a mostrar por dónde está la salida. En lo que tú te veas tan pequeño que como que algo te está aplastando, Dios te va a dar una protección, va a enviar a sus ángeles para que te defiendan. Así que tú no te tienes que preocupar. No te olvides lo que acabamos de leer en versículos previos, en un texto previo. Puesto los ojos en Cristo. No tienes que poner tus ojos en tus limitaciones, en tus debilidades. Tienes que poner en Cristo Jesús, el ejemplo fiel. Tienes que poner tus ojos en Dios, el que es tu ayudador, el que siempre va a estar allí para ayudarte, para socorrerte. Así que no te distraigas, no te marees viendo las circunstancias, viéndote a ti mismo en tus limitaciones. Ve a aquel que es todopoderoso. Ve a aquel que ha prometido y siempre cumple. Ve al que es fiel y verdadero. Así que no te distraigas. Aleluya. Cuando habla del padecimiento que Pablo afrontó, lo cita de una forma detallada en 2 Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 29. Y habla en estos versículos de trabajos, de azotes, de cárceles, desvelos, ayunos, ¿no? ¿Cuántos están ayunando? Es necesario ayunar. Peligros de muerte, azotes con vara, ¿no? Había otro tipo de azotes inclusive. Hambre, frío, naufragio, peligros de falsos hermanos, ¿no? Fatiga, ira, desnudez. Ya lo que muchos no toman en cuenta, preocupación por las iglesias, preocupación por los hermanos. ¿Quién no se preocupa por los hermanos? Qué triste es ver que algunos hermanos están enfermos. Qué triste es saber que algunos hermanos están pasando situaciones difíciles. En estos tiempos vemos que algunos hermanos han tenido la pérdida de un familiar y es algo penoso, algo triste. La verdad, uno a veces quiere llorar con ellos, quiere orar para que Dios los consuele y siempre estamos orando por ellos, pero ¿quién no se preocupa? Estas preocupaciones también habla el apóstol Pablo, que son parte de lo que uno tiene que padecer. Seamos testigos de Cristo. Llevemos todos estos padecimientos en nuestra vida, que Dios es nuestro ayudador. Dios es el quien nos ayuda. El testificar es sinónimo de obediencia a Dios. Llevar la obediencia a Dios en todo momento, en toda circunstancia, en toda área de nuestra vida, en toda situación, ¿no? Filipenses 1:29
¿no? Estábamos ahí. Dice, a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. No solamente que creáis, sino que padezcáis. Y el creer, entendemos que no solamente es saber que Dios existe. El creer es obedecer, está ligado a nuestra obediencia. Y el padecimiento es todo lo que conlleva nuestra obediencia. Todo lo que nos conlleva en la obediencia. Si Dios no permita, en Perú, pero si pasaría el momento en el cual los mismos policías van a perseguir a los cristianos, sería parte de nuestra obediencia, el padecimiento que como consecuencia de nuestra obediencia vendría en nuestra vida. Gracias a Dios que en Perú no se persigue a aquel que es cristiano, al menos no por ahora, pero esos tiempos seguramente van a llegar. Tenemos que estar preparados. Mateo 24:13 habla de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Perseverar en qué? En ir a la iglesia, el cantar con los hermanos, el ver en las enseñanzas, en el leer la Biblia solamente. No, esa es la parte quizás pasiva. No. Estamos hablando perseverar en nuestra obediencia. Estábamos diciendo, testificando de Él, ser un testimonio de Él, ser un testimonio de Él. Alejados del pecado, perseverar en estar alejados del pecado. Orando, clamando constantemente. Imagina que digamos, no, pero si yo estoy bien. A mí, mi familia está bien. Gracias a Dios tengo la economía que me alcanza. Entonces, ¿para qué orar? No, que tú tienes que orar por los demás también. Dice que debemos llorar con los que lloran. Y nosotros tenemos que orar con ellos también, por ellos. Enseñando, procurando enseñar. Qué bueno es recibir una llamada de alguien que se preocupa de nosotros. Qué bueno es que alguien me traiga un mensaje de parte de Dios, una enseñanza de parte de Dios para bendecir mi vida, para confortarme en el Señor, ¿no? Tenemos que mantenernos alcanzando vidas para el Señor, para que uno más venga a los pies de Cristo. Qué bendición de que a pesar de esta situación hay personas que vienen a los pies de Cristo y ahí se cumple. Dios va a traer a los que han de ser salvos. La iglesia tenemos que estar orando y clamando, obrando para que Dios haga su obra, para que Dios allí conquiste muchos corazones, para que su palabra no quede allí encerrada, sino su palabra pues siga llegando a uno y otro lugar. Y muchos van a venir a Cristo, porque de Dios es la obra. Gloria al Señor, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros tenemos que perseverar. Y no un momento. La palabra del Señor, ya dijimos en Mateo 24:13, dice que el que persevere hasta el fin. No por un momento, no un año solamente. No mientras haya cuarentena. Y ya si salimos de esta cuarentena, de este peligro de esta epidemia, ya después me voy a relajar un poco. No. En todo momento. Y la Biblia apunta que con mayor razón debemos estar firmes y alertas, porque estos tiempos son peligrosos. Ya habrá el momento de hablar de esos tiempos, de lo que apunta la Biblia para estos momentos. Entonces, en estos tiempos es necesario estar firme en los principios de Dios. La palabra de Dios no cambia. No es como dicen algunos, el matrimonio ya ha cambiado. Ahora ya hay uniones entre el mismo sexo. Eso no es palabra de Dios. Ese no es el deseo de Dios. Ese es el deseo del enemigo. Y el Señor lo reprende en el nombre de Cristo Jesús.
Pero la palabra de Dios es firme, sus principios no cambian y nosotros tenemos que mantenernos en los principios de Dios. Alguien se atrevió a decir que en un momento la Biblia iba a quedar obsoleta, pero esa persona fue olvidada, porque la palabra de Dios es el mensaje de aquel que conoce el pasado, el presente y el futuro. Sus principios no cambian. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. No demos lugar a lo vano. No perdamos el tiempo. Más bien la Biblia nos dice redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo, como tratando de recuperar el tiempo perdido. No atemorizados de hablar de Cristo, por el contrario, llenarlo todo de Cristo, estar gozosos de ser considerados en su misericordia, ser considerados dignos de llevar el mensaje de Cristo Jesús a otras personas, ser embajadores de Cristo. Es un privilegio que Dios nos da al creer en Él, al permitirnos venir a su presencia. Gloria al Señor. Así que no nos salgamos de ese camino, dando un buen ejemplo en todo aspecto. Es parte del testificar, es parte de ser testigos de Cristo, dando un buen ejemplo como padres, dando un buen ejemplo como hijos, dando un buen ejemplo en el trabajo. Si nos tocó ser jefes, dando un buen ejemplo como siendo buenos jefes, ¿no? Dando un buen ejemplo a los amigos, a los vecinos y a toda persona que nos conoce, dando un buen ejemplo. Ya dijimos, con buenos principios, para que en lo que nos vean a nosotros, vean a quién, a Cristo Jesús. Como también dice la palabra, que podamos ser esas cartas abiertas. Somos cartas abiertas del Señor, y que ellos puedan leerla. Somos un mensaje de Dios para aquellas personas que no lo conocen todavía. En estos tiempos estamos llamados a utilizar todos los medios posibles para llevar adelante el plan de Dios, el mensaje de Dios a muchas vidas. Es parte de ser testigos de Él, de testificar de Él, de alcanzar a otros dándole a conocer de Cristo. Tú tienes que hacer lo posible, todo lo que está a tu alcance, tienes que hacerlo para dar a conocer de Cristo Jesús. Una vez nosotros te decimos, comparte estas transmisiones, porque queremos de que muchos más reciban estas enseñanzas, y tú puedes colaborar con eso, pero también habrá otras formas. ¿Cuántos podrían escribirle un mensaje de texto a su amigo, a su vecino, a un familiar, acerca de Cristo, de su amor, de su salvación, de la ayuda que en Él podamos tener? ¡Qué bendición! Esta es también la forma de alcanzar el testimonio de Cristo. Así que yo te digo, súmate a esta gran aventura de ser un testigo de Cristo. No porque no va a haber dificultades, sí va a haber dificultades, la palabra misma lo dice. Va a haber padecimientos muchas veces, pero Dios es fiel, que nunca nos va a dejar solos. Dios es fiel, que siempre va a estar ahí para socorrernos, para ayudarnos, para hacernos andar en victoria. Gloria al Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, y tú también estás llamado a ser un vencedor en Cristo, siendo un buen testigo de Él. Llevemos nuestro testimonio en todo momento, en todo lugar, ante toda persona, y el Señor sea glorificado en ello. Dios bendiga tu vida, aleluya, y realmente puedas ser un buen testigo de Cristo. Permíteme orar. Yo voy a orar por ti, y si tú tienes alguna petición o algo que quieres decirle a Dios, dilo, ten la confianza de decirlo, porque Dios está allí para ti. Él te está escuchando. Cuando nosotros venimos con un corazón humilde,
Él te escucha. Si nosotros venimos, nos acercamos a Él en el nombre de Jesucristo, Él nos escucha. Así que vamos a orar en este momento. Dios bello, Dios hermoso, bendito es tu nombre. Sea la tierra llena de tu gloria, Padre Santo. Como las aguas cubren la mar, así sea llena todo este mundo del conocimiento tuyo. Padre Santo, tú nos llamas a ser discípulos fieles, a ser testigos fieles, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Así también tú nos llamas a ser testigos fieles en estos tiempos, en medio de estas situaciones que no nos lo esperábamos. Son atípicas, pero tú nos llamas a testificar. Tú nos llamas a perseverar. Tú nos llamas a ser obedientes. Tú nos llamas a soportar lo que se venga, pero seguir adelante, con tal de dar a conocer a muchos de ti y con el objetivo de llegar a la meta, que es llegar a tu presencia, estar allí junto a ti por la eternidad. Te pido que ayudes, obres en cada uno de los que han estado oyendo esta transmisión, aquellos que están reconociendo que necesitan tu ayuda, que necesitan de tu fortaleza, que necesitan tu dirección, que necesitan, Señor Santo, sabiduría. Ayúdales, Señor, según sus necesidades, y puedan ser testigos de Cristo, buenos testigos de Cristo. Podamos ser buenos testigos de Cristo. Gracias, mi Señor, te alabo y te exalto. Te glorifico, Señor, y siempre lo haré por los siglos de los siglos. Gloria y gloria y gloria a tu nombre. Amén. Bien, hermanos, amigos, Dios les bendiga. La gloria sea para el Señor.